Tiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 11 de enero del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional. Bueno, se materializó este acto de juramentación ante el Tribunal Supremo de Justicia en medio del repudio mundial. Algunos especialistas hablan de un abierto fraude a la Constitución. La OEA y la Unión Europea desconocen el nuevo mandato y pide nuevas elecciones, tomando en cuenta lo que ocurrió ya el 20 de mayo. Expediente conocido, las denuncias, ni siquiera Naciones Unidas, lo recordamos ayer, participó en la observación de este proceso hecho a la medida para el Ejecutivo Nacional, concretamente para Nicolás Maduro, quien ayer, por cierto, propuso una cumbre de presidentes de América Latina y el Caribe para enfrentar el rechazo de la comunidad internacional, prácticamente al mismo tiempo que la OEA acordaba desconocer la legitimidad del periodo del régimen que se iniciaría a partir de ayer, del día 10 de enero. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó, lo comentamos, una resolución, dice el Nacional, en la que exhorta a los países miembros a adoptar medidas para contribuir a la restauración del orden democrático. Hay que decir que también casi al mismo tiempo Paraguay, por ejemplo, anunció que rompía relaciones con nuestro país, lo destaca el Diario Nacional. He dispuesto el cierre de la embajada y el inmediato retiro del personal diplomático que se encuentra en Caracas. Esto lo anunció el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez. El presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó que la decisión de la OEA es un llamado a la comunidad internacional para acercar diplomáticamente a la dictadura, mientras que su homólogo de Argentina, Mauricio Macri, afirmó que Maduro se presenta como el presidente perseguido, pero él no es víctima, es victimario. El canciller de Canadá, la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, dijo: solicitamos que inmediatamente ceda el poder a la Asamblea Nacional democráticamente elegida hasta que se celebren nuevas elecciones. Y esta es una tesis que ya está manejando la comunidad internacional. Claro, es difícil materializarla en las actuales circunstancias, pero digamos que está sobre la mesa de discusión. Lo vimos ayer en el comunicado del secretario de Estado norteamericano, en el comunicado de la Cancillería brasileña, en esta conversación que sostuvo el presidente de la Asamblea Nacional con el presidente de Chile. En fin, es una posibilidad cierta que se está manejando. La Asamblea Nacional asumirá representación del pueblo ante la comunidad internacional. Es una propuesta que se va a discutir hoy, por cierto, en Cabildo Abierto, convocado frente a la sede del PNUD en Caracas. El presidente del Poder Legislativo, Juan Guaidó, aseguró que el objetivo es defender y salvaguardar los intereses y derechos de la nación. Indicó que en plenaria propondrá declarar la usurpación del cargo de presidente de la República y promover la designación de representantes ante instancias internacionales para utilizar el ingreso de ayuda humanitaria. Todo esto está sobre la mesa. Estamos frente a una situación inédita en nuestro país. Ayer recordábamos lo que decía Aristóteles en su famoso libro Política, y es para tener en cuenta: las tiranías tienen tres objetivos para permanecer en el poder. Uno es dividir a los ciudadanos, el segundo, que desconfíen unos de otros, y el tercero, imposibilitar sus acciones. Y tenemos, bueno, el telón de fondo de la crisis, la situación económica que avanza sin control. El paralelo, bueno, ya se perdió de vista con el impacto que esto tiene para el bolsillo de los venezolanos. Nos acompaña, me dicen, Alfonso Marquina, diputado de la Asamblea Nacional, dirigente de Primero Justicia por el Estado Lara,
Gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, María, ¿cómo estás? Y buenos días para todos los radioescuchas. Pues mucho interés, diputado, de conocer una primera reacción de su parte acerca de lo que ha ocurrido el día de ayer y esta propuesta que se va a discutir hoy en Cabildo Abierto, que la Asamblea asuma la representación del pueblo ante la comunidad internacional. Lo escuchamos. Bueno, lo primero es que efectivamente el día de ayer se materializó la pretensión de Nicolás Maduro de seguir usurpando las funciones de presidente de la República, ante un escenario realmente desolador para él, donde solo los dictadores del mundo, aquellos gobiernos que se mantienen al margen de la Constitución en cada uno de sus estados, aquellos gobiernos que violan permanentemente los derechos humanos de sus ciudadanos, fueron los que acompañaron a Nicolás Maduro ante el pronunciamiento que ya empezó a producirse a nivel mundial de toda la comunidad democrática y de los gobiernos democráticos, que empiezan a desconocer definitivamente a Nicolás Maduro como presidente legítimo y lo califican de usurpador del cargo, es decir, a alguien que se mantiene en el ejercicio del poder por la vía de la fuerza y no por la legitimidad que le otorga el pueblo que pretende reconocer. Y en segundo lugar, efectivamente hemos empezado también a ver cómo países se pronuncian, otros con medidas más extremas ya empiezan a retirar sus embajadores, otros incluso han llegado al retiro de las misiones diplomáticas que tenían en nuestro país, y por supuesto eso también empezará a tener sus repercusiones en la misma medida de que sea desconocido, tampoco podrá tener acceso a las firmas o reconocimiento cuando pretenda firmar contratos de interés público, operaciones de crédito público o la intención o la necesidad de poder acudir a organismos internacionales para conseguir un financiamiento. Es decir, Venezuela está en la peor crisis y el señor Maduro, con esta pretensión de seguir usurpando las funciones del presidente, lo que va a lograr es que esa crisis económica, cada vez económica, social, política, institucional que estamos padeciendo, cada vez sea más grave. Así que con respecto a la posibilidad de que la Asamblea Nacional vaya ocupando o vaya asumiendo la posibilidad de designación de embajadores y representantes de la República, eso es una posibilidad cierta. Está prevista en lo que se acordó el día martes de esta semana en la Asamblea Nacional, y pudiéramos estar nosotros progresivamente asumiendo algunas responsabilidades en virtud de la situación irregular de violación a la Constitución y de usurpación en la que se mantiene el Poder Ejecutivo. Ahora, dos inquietudes, diputado. En primer lugar, comentábamos, la posición asumida por países como los Estados Unidos, incluso Brasil. Efectivamente, en sendos comunicados ellos hablan de la posibilidad, entendemos, que estarían manejando de reconocer, la representación de la Asamblea, tomando en cuenta lo que está ocurriendo con el Ejecutivo Nacional. Y yo quisiera su comentario en torno a este tema, cómo avanzan estas conversaciones y en la práctica, cómo llevarlo a cabo, tomando en cuenta la situación de control institucional precaria, pero que todavía tiene el Ejecutivo. Lo escuchamos. Bueno, el Ejecutivo tiene el control en este momento prácticamente de todas las instituciones, pero lo tiene por la vía de los hechos, por la vía de la fuerza, no por la vía de la legitimidad que le había otorgado el pueblo de Venezuela. Y esa es la gran dificultad, y eso es lo que muchas personas parecieran no entender. Aquí se habla de un vacío de poder, y el poder no está en este momento sin que nadie lo ocupe. Aquí lo que hay es una usurpación por parte de un autócrata, de un dictador, que por la vía de la fuerza está ocupando la posición de presidente de la República,
y eso dificulta aún más la situación venezolana. Por eso nosotros insistimos, esto es un proceso, esto no es una acción de un día, como algunos pretenden hacer ver, sino que tenemos que ir poco a poco ocupando posiciones, de manera tal de que pudiéramos avanzar progresivamente a la consolidación del objetivo que tenemos todos los venezolanos, que es el cambio político que permita restaurar definitivamente el Estado de Derecho y el orden constitucional en nuestro país. Ahora, a propósito de acciones concretas, ayer el secretario de Estado norteamericano, reconocía haber sostenido conversación con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, para la recuperación de parte de los activos que están congelados producto de la corrupción en ese país. El último caso, uno de los más escandalosos, que salpica al empresario Raúl Gorrín y el canal de noticias Globovisión. Ahí estamos hablando de 2.400 millones de dólares nada más, según el Departamento del Tesoro norteamericano. Quisiera su comentario en torno a este tema y cuánto han avanzado las conversaciones para recuperar ese dinero que, si vuelve a Venezuela y cae bajo el control de la actual administración, ya sabemos cuál será su destino. Lo escuchamos. No, mira, definitivamente estaría descartada la posibilidad de que ese dinero regrese para que sea utilizado por Nicolás Maduro o los corruptos que hoy están usurpando el poder ejecutivo de Venezuela. Las gestiones que se van a hacer es con la intención de ir salvaguardando los activos y el dinero que se está incautando. Por supuesto, algunos países exigirán la posibilidad de resarcir el dinero que ellos han invertido en investigaciones y en el proceso judicial, pero eso no lo descartamos, que ellos cobren sus costas procesales y que el resto del dinero sea colocado en un gran fondo que pueda ser devuelto a la República en el momento en que se haya producido el cambio político y tengamos en Venezuela un gobierno distinto, un gobierno democrático, un gobierno que sea forjador del progreso y del bienestar, y no esa autocracia hambriadora que hoy tenemos en el país. Ahora, ayer en rueda de prensa, diputado, le preguntaban al presidente de la Asamblea Nacional qué pasa si el Ejecutivo, por ejemplo, impide el acceso al Palacio Federal Legislativo y comienza una persecución en su contra. Yo quisiera su comentario porque ya manejan ellos la posibilidad de disolver el Parlamento electo por 14 millones de venezolanos, que cuenta hoy día con el respaldo de la comunidad internacional. Quisiera su comentario. Bueno, se estaría dando un paso el señor Maduro cada vez más grande a la posibilidad de una reacción más contundente, más dura por parte de la comunidad internacional. Recuerda que la Asamblea Nacional es el único órgano legítimo reconocido por la comunidad internacional democrática, así como lo es también por la inmensa mayoría de los venezolanos. Así que, mira, las amenazas en el caso de la Asamblea Nacional las hemos tenido desde el mismo día en que nos instauramos. Por cierto, momento en que nos instauramos y ellos inventaron toda esta farsa del desacato en base a una sentencia de un magistrado que hoy está en Estados Unidos diciendo que esas decisiones las tomaban en Miraflores por instrucciones del embajador cubano. Eso no debemos olvidarlo. Es decir, el magistrado Serpa es de la sala electoral, es el mismo magistrado que dirigía esa sala en el momento en que se inventó aquello de desconocer la voluntad del Estado Amazonas, del pueblo del Estado Amazonas. Así que esas amenazas no son nuevas y eso no ha hecho mella en el ánimo, en el compromiso de la inmensa mayoría de los parlamentarios que hemos estado ahí dando la cara, sufriendo no solo de esas amenazas, sino de la violencia física, del atropello muchas veces de las Fuerzas Armadas venezolanas, de los violentos que se la mantienen frente al Palacio Legislativo y que han incursionado ya en varias oportunidades con armas de fuego al recinto, el cerco financiero, el cerco presupuestario. Todo eso lo han venido implementando y ahí hemos estado nosotros dando la cara
y ejerciendo la representación del pueblo de Venezuela. Ahora, comentábamos con algunos analistas en materia económica y, bueno, desde hace tiempo los acreedores venezolanos están atentos a lo que ocurre en nuestro país. De hecho, llevan tiempo preparándose para enfrentar una batalla legal contra el Estado venezolano y esto hoy mismo se puede recrudecer. Yo quisiera su comentario al respecto, tomando en cuenta, bueno, lo que ha ocurrido ayer. Según buena parte de la comunidad internacional es que Venezuela no tiene presidente electo y como usted decía, bueno, difícilmente podrá tramitar cualquier tipo de financiamiento y la situación es francamente precaria. Quisiera su comentario en torno a este tema y qué hacer desde la Asamblea Nacional, no sé si lo han evaluado, si, como anunciaban ya desde diciembre, los acreedores intentan accionar contra los bienes en el exterior para cobrar lo que se les adeuda. ¿Lo escuchamos? Sí, efectivamente, mira, Venezuela en esta situación de precariedad con un presidente que no es legítimo, que no es reconocido por la comunidad internacional, la posibilidad de acceder a nuevos financiamientos es prácticamente inexistente. Tendrá que conseguir financiamiento de Cuba o de Nicaragua o de esos países autocráticos donde los dictadores, bueno, puedan pretender dar algún tipo de apoyo financiero al gobierno, si es que lo tienen, cómo hacerlo. Pero en todo caso, de los organismos y de los países democráticos, va a ser muy difícil conseguir ese nuevo financiamiento. Y con respecto al financiamiento ya existente, no debemos olvidar que ni siquiera se trata de sanciones, se trata de que el gobierno de Nicolás Maduro está prácticamente en una situación de impago desde octubre del año 2017, es decir, ya son 13, 15, por lo menos 15, 16 meses que está atrasado en los pagos tanto de los intereses como del principal de la deuda venezolana. Y eso no solo es con respecto a la deuda soberana que emite el gobierno nacional, sino también con la deuda de PDVSA. Y por supuesto, todo tiene un límite. Los acreedores han empezado a organizarse y hay una amenaza cierta de que en cualquier momento empiecen las acciones judiciales en todo el mundo para tratar de recuperar parte de esa deuda que el gobierno no ha podido honrar hasta este momento. Diputado, antes de hacer la pausa por la publicidad sobre lo ocurrido en la organización Sucre de Barquisimeto, usted es diputado por Estado Lara, ¿qué información maneja usted? Ayer los vecinos de este sector revivieron momentos que nos tocó ver en el año 2017. Aparentemente al gobierno no le importa esto de tener expediente abierto en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad, pero en todo caso, ¿qué información maneja usted? Lo escuchamos. Sí, mira, efectivamente yo me tuve que trasladar el día de ayer, llegué a altas horas de la noche aquí a Barquisimeto, precisamente por la preocupación de que se estaban nuevamente cometiendo en la urbanización Sucre allanamientos y violaciones de derechos humanos por parte de organismos policiales y organismos militares. El día de ayer, desde muy temprano, la ciudad de Barquisimeto estuvo prácticamente situada con un despliegue militar y policial muy grande que reprimieron a centenares, a miles de personas que pretendían realizar una marcha pacífica hasta la Catedral de Barquisimeto, y luego en horas de la noche, como tú lo acabas de señalar, se produjeron todos estos hechos violentos en la urbanización Sucre. La información extraoficial que tenemos es que hay 5 personas detenidas. Nosotros hoy desde muy temprano vamos a tratar de verificar esa información y por supuesto la estaremos transmitiendo oportunamente. Así que ya estamos aquí en Barquisimeto precisamente con la intención de asistir y de acompañar a esos ciudadanos que hoy están siendo víctimas claramente de la violación de sus derechos humanos por parte de este gobierno usurpador y represivo que ha instaurado en Venezuela.
Gracias al diputado Alfonso Marquina por atendernos, acompañarnos, diputado por Estado Lara, dirigente de Primero Justicia. Ayer, organizaciones como Provea alertaban sobre lo que estaba ocurriendo en esta organización Sucre en Barquisimeto, la represión del FAES, de los cuerpos de seguridad. Están tratando, decía Provea en horas de la noche de ayer, de tumbar rejas y puertas e intentando llevarse a personas detenidas. Bueno, esa es la situación, insistimos, da la impresión que a los funcionarios ya hoy día no les importa absolutamente nada, incluso tener expediente abierto en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decíamos que desde ayer se profundiza la crisis institucional que afecta a nuestro país, con esta decisión del Ejecutivo de dar un paso al frente, desafiando incluso a la comunidad internacional, una administración cubierta con el manto de la ilegitimidad y como telón de fondo la peor crisis económica que ha afectado a la República en Venezuela, y los acreedores afilando los colmillos, esto lo decimos nosotros desde hace bastante tiempo, para recuperar lo que se les adeuda. De hecho, cerrábamos el año 2018 hablando de esta información. Los acreedores se preparaban ya de antemano para enfrentar una batalla legal contra Venezuela, y si esto se materializa, será en las peores condiciones para nosotros. José Toro Hardy nos acompaña, experto petrolero, forma parte de la Junta Directiva de PDVSA. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Qué gusto estar contigo nuevamente, pero qué lamentable en estas condiciones. La verdad es así. Yo inicié la conversación a partir de este tema, la precaria situación económica de nuestro país, incluso de la principal industria, y esta pretensión que ya asomaban los acreedores el año pasado de accionar contra los activos en el exterior frente al incumplimiento del Estado, del Ejecutivo. ¿Qué puedes comentarnos? Bueno, fíjate, en este momento, el año pasado, en el 2018, Venezuela estuvo en default selectivo. Aproximadamente 7.000 millones de dólares dejaron de pagarse en obligaciones de la deuda externa, tanto de la República como de PDVSA. Se pagaron fundamentalmente los bonos 2020
porque los mismos tenían como garantía el 50,1% de las acciones de Citgo y el Estado no quería perder, quería hacer lo necesario para tratar de salvar Citgo. Ahora, además de esos 7.000 y tantos millones de dólares del 2018, para el 2019 hay 9.500 millones de dólares que vencen este año de obligaciones. De manera que la situación de pago de las deudas realmente cae en una situación sumamente difícil. Pero a eso hay que agregarle, uno, que ya se están formando, tal como tú definías, los clubes de acreedores para poder actuar contra activos de Venezuela en el exterior. El principal activo de Venezuela en el exterior es Citgo. Citgo, como todos sabemos, es el principal brazo comercializador del petróleo venezolano, es 100% perteneciente a PDVSA. Una empresa de minería, Cristalex, que no tenía nada que ver con petróleo, le quitaron una mina de oro que se llamaba Las Cristinas. Esa empresa, en lugar de tomar el camino que tomaron otros, primero fue un arbitraje internacional, que es lo que suelen hacer los demás acreedores, ganó el arbitraje y condenaron a la República a pagar 1.200 millones de dólares. Como la República no cumplió, ellos en lugar de buscar otras vías, se fueron a Delaware, donde está constituida, establecida la empresa Citgo, y le pidieron cobrarse con activos, con acciones de Citgo. Y el juez dictaminó que lo podía hacer. Citgo inmediatamente reclamó, dijo, ya va, una cosa es la República y otra cosa es Citgo. Pues el juez dictaminó que Citgo lo que es un alter ego de la República, porque pertenece 100% a PDVSA y PDVSA pertenece 100% a la República. Entiendo que se llegó a un arreglo con Cristalex. Sin embargo, todos esos acreedores nuevos saben cuál es el camino. El camino ya quedó establecido, por allí se van a ir, y eso pone en gravísimo riesgo a Citgo. Por supuesto, por otro lado, la producción petrolera de Venezuela está cayendo. El aislamiento internacional de Venezuela es evidente y en particular a partir de ayer la situación se torna considerablemente más complicada porque hay un importante desconocimiento. Por lo pronto vimos que el Grupo de Lima, 14 países, excepción hecha de México, anunciaron que desconocen al gobierno de Venezuela porque proviene de una elección ilegítima del 20 de mayo. Perdón que interrumpa a José Trojardi, pero 19 países ayer en la Organización de Estados Americanos votaron a favor del acuerdo según el cual, esta administración no tiene legitimidad, incluyendo antiguos socios como Ecuador. Exactamente, y además, curiosamente, ayer Haití y la República Dominicana también votaron, que hasta el momento no lo habían hecho. Pero a eso se le suma la decisión del Grupo de Lima, eso se le suma, por supuesto, los Estados Unidos, que es el más importante, pero después se suma la decisión de la Unión Europea. Todos los países de la Unión Europea, por una decisión unitaria de la Unión, desconocen la legitimidad del gobierno. Bueno, esa es la situación en la cual arranca el año 2019. Un año donde la crisis económica es tremenda. Recordemos que en los últimos 4 años la economía venezolana se ha reducido a más de la mitad, el Producto Interno Bruto se ha reducido a más de la mitad. Tenemos la inflación más alta del mundo, no hay forma de financiar el déficit fiscal porque nadie está dispuesto además a darle financiamiento externo a Venezuela. Y pareciera que la única vía que el gobierno tiene es la emisión de dinero inorgánico por parte del Banco Central, lo que hace prever que la inflación va a crecer en términos mucho más acelerados. De manera que ese es el panorama en que estamos, con un gobierno considerado como ilegítimo por un enorme número de países, considerado como que es el resultado de una elección que tal como la definió la Unión Europea no es ni legítima ni creíble, y sin embargo pues se juramentó ayer el presidente y Venezuela entra ahora en lo que yo llamaría terra incógnita, tierra desconocida. Es difícil saber lo que va a ocurrir ahora.
Muchos Ahora, consideran. hay algunas señales, por ejemplo, ayer La Voz de América, hace algunos días, esta semana, publicaba un reportaje citando a un funcionario de los Estados Unidos, advirtiendo que una nueva etapa de acciones decisivas se inicia contra el gobierno de Venezuela, que el momento de las sanciones ya pasó. Hay una iniciativa que se está discutiendo incluso en el Congreso norteamericano. Yo quisiera su comentario. El vicepresidente Mike Pence, en su cuenta en Twitter, decía que la inauguración del dictador, así lo calificaba Maduro, es un engaño. Estados Unidos no reconoce la legitimidad de los resultados de esas elecciones robadas, fraudulentas, y va a continuar de pie, decía él, con el pueblo de Venezuela, contra la corrupción y la libertad. Yo quisiera su comentario, saber si en la práctica, evidentemente estamos frente a una situación inédita, esto puede tener algún tipo de impacto con relación a nuestro principal socio comercial. Es decir, conocemos de la agencia Reuters que la exportación de petróleo a ese país está bajo mínimos. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, ciertamente, es muy compleja la situación. Nunca en la historia de América un país había estado tan aislado. Algunos dicen, bueno, pero Cuba atravesó por una situación similar. No es así. Cuba estuvo ciertamente aislado de varios países latinoamericanos y de los Estados Unidos, pero tuvo perfectamente comercio con Canadá, tuvo comercio con toda Europa, no hubo ninguna limitación en Europa, tuvo con México, no se puede comparar el aislamiento que tuvo Cuba con el que a partir de ahora pareciera tener Venezuela. Pero además hay otra situación, que es el hecho de la ilegitimidad que, de acuerdo con muchos gobiernos, tiene el actual gobierno venezolano después de la juramentación de ayer. Muchos lo califican de usurpación de poder, pero es que el artículo 138 de la Constitución Nacional dice claramente que toda autoridad usurpada es irregular, ineficaz y nula. Y todos sus actos son nulos. Entonces, ¿quién es el que se va a atrever hoy en día a firmar alguna forma de contrato o arreglo con esa autoridad que muchos califican de usurpación, bajo el riesgo de que sea considerada ineficaz y nula los convenios o los acuerdos o los negocios que se firman? De manera que esto nos coloca ciertamente en una situación inédita, compleja, difícil, en momentos en que además la producción petrolera está cayendo aceleradamente. El gobierno nos anuncia contratos supuestos con empresas francesas, incluso con una empresa americana, pero yo quisiera saber si esas empresas francesas o esa empresa americana, quienes por cierto no conozco, estarán dispuestas a asumir los riesgos de firmar convenios con una empresa que pudiera algún tribunal arbitrar alguna vez decir que es ineficaz y nula su contrato. Es bien complejo, María Alejandra, es bien compleja la situación. Ahora, yo tengo que preguntarle a nuestro invitado, porque en este contexto, ayer Nicolás Maduro decía que iba a hacer anuncios económicos otra vez. Esto, bueno, ya parece una letanía. Lo posterga para el próximo lunes. Él asume los errores, pero continúa defendiendo lo que ellos han denominado el plan de la patria. ¿Qué expectativa tiene usted, tomando en cuenta lo que acabamos de comentar? Es decir, sobre todo lo referente con la industria petrolera y las necesarias inversiones en nuestro país. ¿Lo escuchamos? Bueno, en primer lugar, esas mismas declaraciones que el presidente las ha dado durante los últimos 4 o 5 años, al principio de año, todas las veces. Y ya sabemos cuáles son las medidas que ha tomado y a dónde han conducido las medidas que ha tomado, de manera que no creo que esta vez vayan a ser de naturaleza diferente. Creo que las medidas que ellos nos han acostumbrado a tomar, lo que hacen es agravar la situación, sencillamente porque están tomando medidas en sentido contrario a la racionalidad económica que existe. La economía es una ciencia, no es dogma, es una ciencia, y ellos están actuando en contra de esa ciencia. Más allá de eso, pues la situación es cada vez más compleja. Si ellos hablan de aumentar la producción petrolera, bueno, el tema es que para poder recuperar lo que producía
para poder recuperar la producción petrolera de Venezuela se estima que habrá que invertir entre 25 y 30 mil millones de dólares por año durante los próximos 7 años, nada más que para recuperar lo que producíamos hace 20 años. ¿De dónde va a sacar el Estado venezolano? Que lo que está es en un déficit fiscal insostenible, que no tiene cómo pagar su deuda externa, que ya está en default, que se le enfrenta a situaciones todavía mucho más graves, porque en la medida en que se va volviendo más compleja la crisis económica, las soluciones se alejan. Claro, la solución está, pero la solución pasa por un cambio de 180 grados en las políticas económicas, y no pareciera que eso esté dispuesto a hacerlo el gobierno venezolano. Sí, pasa por una transición a la democracia, como han exigido buena parte de los países y en general de la comunidad internacional, pero da la impresión, al menos a la luz de lo que vimos ayer, que el gobierno no está por la labor. Bueno, sin un cambio del modelo político no luce factible que se puedan tomar medidas económicas capaces de resolver la problemática. No, y con este equipo económico yo le diría que mucho menos. Es una opinión muy personal. José Toro Hardy, gracias por atendernos, acompañarnos como siempre. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Me duelen las batatas después de caminar o correr. Síntoma común de muchos deportistas de a pie, especialmente principiantes, quienes caen en el error de entrenar únicamente con el deporte o actividad física que escogieron. Hoy conoce algunas de las causas del dolor de las populares batatas, técnicamente conocidas como gemelos o tríceps ural, y sus formas de prevención. Caminar y correr requieren del esfuerzo coordinado de los músculos del tronco y las piernas. Cualquier desbalance de fuerza, flexibilidad o movilidad puede producir la sobrecarga de los gemelos. Un ejemplo sencillo, escucha. Si tienes debilidad en los músculos que llevan el muslo hacia adelante, los gemelos deben impulsar la pierna desde atrás con más fuerza. Esto genera sobrecarga y dolor. El problema es que si permitimos que la molestia se prolongue, puede desencadenar lesiones que te alejarán de tu actividad física. No necesitas pasar por todo esto. Te traemos unas recomendaciones generales para prevenir esta sobrecarga. Estírate siempre al final de la sesión de ejercicios. Coloca compresas frías en los gemelos por 10 minutos al final de tu sesión de entrenamiento. Asiste al gimnasio 2 veces a la semana para entrenar las capacidades físicas de los músculos claves para caminar o correr. Presta atención a la fuerza muscular de glúteos, muslos, abdominales y piernas. Atento a tu forma de comer. Hay alimentos claves que debes consumir antes de citas importantes como un maratón. Busca en mayraprado.com el video Nutrición e hidratación para corredores, antes, durante y después de la carrera, para que tengas todas las claves. Busca asesoría de un especialista. Tendrás un programa variado, desafiante y efectivo. ¿Y a ti qué te ha dolido después de correr? ¿Cómo lo tratas? Cuéntame por @mayrapradoL. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados a partir de las 3 de la tarde por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Ayer la Academia Nacional de Ciencias Económicas, en un balance publicado sobre 2018, advertía que no se exagera al afirmar que el año pasado fue terrible para la gran mayoría de los venezolanos y es una obligación encontrar vías para superar perentoriamente los estragos causados. De hecho, decía, es reprobable que las autoridades públicas, cobijándose en una retórica primitiva, pretendan escabullir sus responsabilidades, inventando enemigos a quienes echar la culpa en vez de tomar cuanto antes las medidas exigidas. Y esto hay que sumar, bueno, el acto en el Tribunal Supremo de Justicia, que envuelve a esta administración de un manto de ilegitimidad. Nos acompaña vía telefónica Sari Levy, secretaria de la Academia. Ella es individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, profesora universitaria. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Efectivamente, como has leído y como hemos señalado de forma reiterada, el estado de necesidad en el cual se encuentra la población venezolana, la emergencia humanitaria compleja en la que estamos imbuidos, es producto de un conjunto de terribles políticas que han llevado al país y a la sociedad venezolana a esta terrible situación. Es imposible que el denominado socialismo del siglo XXI pueda librarse de la autoría intelectual y material de esta tragedia que hoy en día todos vivimos y la necesidad absoluta de un cambio total de dirección en el plano político, pero también profundamente en el plano económico. Ahora, llaman la atención algunos datos que publica la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Yo me detendría, por ejemplo, en la destrucción del aparato productivo durante los últimos años, el impacto que esto ha tenido y la hiperinflación que cierra el año pasado por encima de 1.700.000%. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, mira, la combinación de una política económica que ha impedido la producción, la escasez de oferta absoluta en todos los rubros, y a ellos tú le sumas una política monetaria irresponsable de emisión monetaria para financiar el déficit fiscal, ha llevado a esta tragedia donde nuestro Bolívar ha dejado de ser un referente monetario válido para el ciudadano. La inflación que hemos vivido en estos últimos meses ha sido catastrófica. Estamos hablando de valores que han superado el 100% mensual. Eso nos habla de tasas diarias de inflación
que equivalen a los anuales de los países de la región. Entonces es natural la situación, el empobrecimiento, la miseria en la cual se encuentra el país. Pero yo quiero insistir en lo que siempre digo, esto no son situaciones fatalistas, esto son cosas que se pueden solucionar. Lamentablemente, en la medida que pasa el tiempo, cada vez más población está en situación crítica y más difícil es la recuperación. No es que no se pueda realizar la recuperación, claro que se puede realizar, pero en la medida que pasa el tiempo, mucho más difícil es y exige de mayor esfuerzo y de mayor tiempo para su concreción. Ahora, yo tengo que preguntarle a nuestra invitada, por cierto, efectivamente, la inflación, por ejemplo, de Colombia, en el año 2018 fue de 3,18%, que es prácticamente la inflación diaria en nuestro país. Por eso hemos comentado en este espacio que no estamos condenados a vivir de esta manera. Yo quería preguntarle a nuestra invitada, porque ayer, en el marco de esta actividad en el Tribunal Supremo de Justicia, Nicolás Maduro habla de nuevos anuncios económicos. Decíamos hace algunos minutos que esto ya parece una letanía. ¿Qué expectativa podemos tener? Y sobre todo, ¿qué hay que hacer para enfrentar la peor crisis económica que ha afectado a nuestro país en nuestra era republicana? La escuchamos. Debo decir que las expectativas son muy bajas, o mejor dicho, ¿qué podemos esperar de un régimen que comienza ilegítimamente? Difícilmente podemos plantearnos que va a proyectar algún beneficio nacional. Si algún sentido de conciencia frente al pueblo hubiese ya esta situación, hubiese generado cambios profundos a lo largo de estos 18 años. Pero lamentablemente no observamos ningún sentido de corrección. Por lo tanto, expectativas nada más similar a más de lo mismo. Pero, ¿qué se puede hacer? Bueno, lamentablemente es muy difícil la situación que vive la población venezolana y por un lado hay que insistir en mantener a la población con cierto espíritu de esperanza a pesar de las dificultades. Hay que insistir en rescatar los valores de producción, el respeto al trabajo, la honradez, el respeto al mérito, que son elementos que van a servir de base a la hora de recuperar la economía nacional. Y yo tengo la esperanza, no por las medidas, sino por la triste realidad nacional, que estamos más cerca de una posibilidad de salida y de verdad iniciar un camino de reconstrucción. Pero de que va a ser fácil, no, lamentablemente no podemos decir que va a ser sencillo, pero definitivamente va a ser posible. Hay que tomar, entendemos, en el marco de esta crisis, medidas de todo tipo. Yo quisiera un comentario de nuestra invitada en torno a lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el mercado cambiario en Venezuela. El paralelo está disparado. Hoy, utilizando como referencia la tasa oficial que publica el Banco Central, el salario mínimo ya equivale a $6 mensuales, para que ustedes se hagan una idea. Si utilizamos como referencia el paralelo, hablamos de $2 mensuales. ¿Qué hacer para resolver esta situación? ¿La escuchamos? Mira, el ingreso del ciudadano desde el punto de vista salarial es prácticamente nulo. Tú mismo lo has dicho, $2, $6, eso realmente no permite cubrir ni siquiera la cantidad calórica mínima que requiere una persona, mucho menos una familia. Entonces, realmente, desde esa perspectiva, lo que hay que insistir es en mecanismos que favorezcan la producción. Solamente estimulando la inversión y la producción es que se pueden generar puestos de trabajo remunerados, bien remunerados y que permitan la sustentación del ciudadano. Ahora, con una inflación como la que tenemos, tú me dirás que cómo es posible producir. Es difícil para los empresarios identificar cuál es su costo, mucho menos el precio de venta, y además tienes un mercado totalmente contraído. Entonces, realmente
la situación es muy difícil. Lo que sí puede generar un cambio de perspectiva es un cambio de direccionalidad política y económica. Y desde ahí sí podemos proyectar, orientar y capacitar diferentes acciones y estrategias para la recuperación nacional. En este momento son mecanismos de supervivencia, tanto empresarial como individual. De hecho, en la práctica, como ocurrió, hemos leído en Zimbabue, la economía venezolana ha empezado a dolarizarse, ¿correcto? Sí, de alguna otra manera, más que dolarizarse, que sería un mecanismo formal de reconocer una moneda extranjera, lo que tenemos es un referente a una divisa internacional, porque un mecanismo ordenado de dolarización, si bien tiene costos, podría generar algunos beneficios. Lamentablemente, lo que tenemos es un desorden donde algunos precios están asociados a aplicaciones cambiarias del mercado paralelo y otras no. Y eso es lamentablemente lo que está sucediendo. Gracias, Sari Levy, como siempre, por atendernos, acompañarnos, individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, profesora universitaria. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. K-Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@kexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA, 1305-514-2500. K-Export cubre todo el territorio nacional. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Cerramos con mensajes, también con información de interés. Alfredo Peña nos envió una fotografía, dice: ver imagen, así fue la protesta de los venezolanos en Bogotá, en Colombia, frente a la embajada en Bogotá, en la capital del país vecino, y aparecen varias pancartas diciendo: no eres presidente, Maduro usurpador. Lo cierto es que los venezolanos en Argentina, Alemania, Reino Unido y España también rechazaron el acto de ayer en el Tribunal Supremo de Justicia. La información, bueno, el gobierno, a propósito del tema que hemos debatido la mañana de hoy, el telón de fondo de esta crisis, continúa con este proceso de maxidevaluación silenciosa. No dice nada, pero ya el dólar DICOM, el tipo de cambio, se ubicó ayer, según página web del Banco Central, en 795,46 bolívares, todavía muy por detrás del paralelo, pero
Ya utilizando como referencia estos datos, el salario mínimo de 4.500 equivale a $5,6 mensuales en nuestro país. Ustedes me dirán quién puede vivir con eso. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación. De Ulitz Arcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la dirección técnica, César Arteaga. En la producción, Marilia García. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz fin de semana. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron RCR